Bien, en esta clase vamos a trabajar tipologías de investigación, en este caso según metodología, y vamos a dedicarle un pequeño espacio a según tiempo, ¿sí? Esto significa que las investigaciones pueden clasificarse de diferentes maneras, ¿sí? Hay diferentes tipologías de investigación y además estas tipologías pueden combinarse. Para esto vamos a trabajar los textos de Guba y Lincoln y de Pablo Casau. Para esto primero tenemos que poder comprender qué es la metodología. La metodología es el término que designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica la manera de realizar la investigación y les voy a pedir que por favor relacionen esto con la cuestión de los paradigmas, ¿sí? Según el paradigma al cual adhiera el científico, va a tener una visión especial acerca de qué es la realidad y cómo se accede a la realidad, y por lo tanto va a decidir una metodología que esté acorde a esa manera de pensar, a ese paradigma, ¿sí? Esto implica cada paradigma tiene metodologías que les son propias y que les son favoritas. En tanto antecedentes, lo que tenemos que comprender es que las ciencias sociales han tenido dos perspectivas particularmente fuertes, ¿sí? La primera es la que tiene sus orígenes en el positivismo. ¿Qué es el positivismo? ¿Qué significa el concepto de positivismo? Es poder decir que positivamente, que realmente, que fehacientemente existe una realidad y que podemos acceder a esa realidad a través de instrumentos, a través de los sentidos. Pero digamos, es una realidad a la cual sobre la cual actuamos y sobre la cual podemos generar un modelo exacto, tanto de manera mental como reproducirlo. Este tipo de modelo reconoce su origen en el campo de las ciencias sociales, ya que los primeros en postularlo son Comte y Durkheim, ambos provenientes de la disciplina de la sociología, ¿sí? Que es una de las primeras que empieza a oponerse a otros métodos de generar conocimiento, como lo fueron antaño, por ahí métodos más relacionados al teocentrismo, en tanto al conocimiento desde la fe. ¿Sí? Las ciencias modernas, y estoy utilizando el término moderno como su origen lo requiere, se oponen a esa manera de construir conocimiento. Bien, los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos, ¿sí? Esta postura apunta a poder generar conocimiento duro para las ciencias sociales. La segunda perspectiva es una más ligada a la filosofía y a una sociología, pero mucho más reciente, no la primera de Comte y Durkheim y otros autores. Y es el fenomenólogo. En realidad es una postura fenomenológica, que lo que dice que lo que podemos tratar de comprender son los fenómenos sociales, ¿sí? Digamos, no la máquina, sino las manifestaciones que vemos de la máquina, si utilizáramos una metáfora. Y por lo tanto, lo que postula es que a lo que podemos acceder no es a la realidad misma, sino a lo que se genera, ¿sí? A ver, si utilizáramos otra metáfora. El fenomenólogo lo que dice es que podemos acceder a los resultados de las cosas, ¿sí? Nosotros podemos acceder a la imagen que plasma un proyector, ¿sí? Que es la manifestación del proyector, pero no podríamos acceder al proyector mismo. Entonces, desde estas dos grandes maneras de ver el mundo, que me gustaría que lo linkeen y que lo relacionen con los paradigmas que proponían Guba y Lincoln,
claramente el positivismo y el pospositivismo tienen que ver con esta raíz positivista y por lo tanto van a tener una fuerte relación con las metodologías más cuantitativas, mientras que esta raíz fenomenológica encuentra sus paradigmas en una teoría más crítica y en la teoría del construccionismo, que están más orientados a generar conocimiento desde metodologías cualitativas. Entonces, cuantitativo y cualitativo hace referencia a la manera en la cual se recoge la información del medio. Insisto, la manera en que se cree que funciona la realidad va a direccionar las acciones y las decisiones de los investigadores. Entonces, el paradigma cualitativo, ¿sí? La metodología cualitativa, postula una concepción global, fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y es propia de la antropología social y otras ciencias sociales, ¿no? Como por ejemplo la psicología. Una escuela de psicología que trabajaba con la fenomenología fue justamente la escuela de la Gestalt, ¿sí? Ustedes piensen esto, piensen en el fenómeno phi o de movimiento aparente o estroboscópico que estudió Wertheimer, en el cual él en una habitación con la luz apagada le mostraba a una persona dos luces que se encendían de manera intermitente. Primero se encendía una y luego se encendía la otra. Luego la primera, la segunda, la primera, la segunda. Y cuando le preguntaba a la persona qué era lo que percibía, la persona, bueno, según la velocidad de las luces, ¿no? Manifestaba ver, y esto es lo fenomenológico, lo que ve es un punto de luz que se traslada de izquierda a derecha. No ve una luz que se prende y luego otra luz que se prende, sino que ve una en movimiento. Y esto es lo fenomenológico. De estas dos luces que se encienden y se apagan, se crea algo que es mayor, ¿sí? Que tiene características propias, que es lo fenomenológico, insisto, que es percibir una luz que se traslada. Por otro lado, en el paradigma cuantitativo, en cambio, se dice que se posee una concepción global, positivista, hipotético-deductiva y particularista, ¿sí? Desde este otro fenómeno es realmente muy complicado explicar por qué la persona no ve las luces que se encienden y se apagan y en todo caso va a medir otro tipo de fenómenos. En el siguiente cuadro se hace una distinción entre las particularidades de cada uno de estos paradigmas, un paradigma más cualitativo y uno más cuantitativo. Dentro de lo que podemos considerar cuantitativo, por favor recuerden que estábamos dentro de un paradigma más positivista y pospositivista, y desde una perspectiva más cualitativa estábamos desde un modelo más crítico o construccionista, ¿sí? Insisto, relacionen permanentemente con el texto de Guba y Lincoln. Bien, las diferencias están bien descritas en el cuadro, con lo cual no voy a entrar en cada una de ellas, pero es importante que puedan plantearse esto, ¿sí? Cuando hablamos desde un paradigma cualitativo, vamos a hacer un desarrollo más exhaustivo justamente de las cualidades, de las características desde un modelo más verbal, ¿sí? Va a haber un desarrollo más teórico de cada una de las categorías con las cuales se trabajará. Mientras que el objetivo de un paradigma más cuantitativo, como su nombre también lo indica, es cuantificar, es poder poner número, es poder llevar a un terreno más matemático los fenómenos que se observan. Entonces, ¿qué caracteriza a cada una de estas dos posturas, a estas dos maneras de entender la investigación?
El paradigma cualitativo aboga por métodos cualitativos, es decir, son más descriptivos, hablan de las características de los fenómenos sin buscar ponerle números, sin buscar cuantificarlos. Fenomenalismo, en tanto a que esté interesado en comprender la conducta humana desde el marco de referencia de quien actúa, ¿sí? Le pregunta a la persona, ¿sí? Es esto, es Wertheimer preguntándole a la persona que ve, ¿sí? No le interesa el tema de las luces prendiéndose y apagándose, sino la perspectiva del observador. Bueno, es una observación naturalista, sin control, sin demasiado control en las variables, a eso se refiere. Es subjetivo en tanto que el observador es quien refiere su experiencia. Es próximo a los datos, ¿sí? Es una perspectiva desde dentro, ¿sí? Es decir, la persona es parte del fenómeno y no puede verlo de afuera de manera objetiva, como si en el cuantitativo. Fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, es exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo. Está orientado al proceso, le interesa conocer el proceso, o sea, cómo ocurren las cosas. Su manera de entender los datos es que estos datos sean válidos, o sea, que estén levantados bajo cierta rigurosidad, pero dentro de esa rigurosidad permite la flexibilidad. No son generalizables, ¿sí? Sino que no busca una cuestión estadística de que esto que se aplica para esta situación se aplique para absolutamente todas las situaciones, sino que trabaja casos más específicos. Es holista en el sentido de que busca comprender un todo más complejo y asume que la realidad es dinámica, ¿sí? Por eso no puede establecer leyes universales. En cambio, el paradigma cuantitativo aboga por métodos más cuantitativos, sí que permitan medir cosas, está parado desde un positivismo lógico, ¿sí? Busca conocer los hechos, las causas de las cosas y tiene una lógica lineal, por eso tiene una medición penetrante y controlada. ¿Sí? Busca manipular las variables para poder ver qué cambios se generan a partir de esa manipulación. Pretende ser objetivo, por eso está al margen de los datos, es una perspectiva desde fuera, ¿sí? Cree que el investigador puede abstraerse de aquello que está investigando y observarlo como si fuera omnipresente. El fundamento en la realidad está orientado a la comprobación y confirmación de las hipótesis que se han generado. Está orientado al resultado, si más allá de cómo se llega, le interesa qué resultado se obtiene. Entiende que los datos son fiables y sólidos y que por lo tanto pueden ser repetibles en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Se guía mucho por métodos científicos, claramente. Son generalizables, es decir, se guía mucho más por las estadísticas, de que esto que se aplica para una situación puede predecir otras situaciones. Es particularista y asume que la realidad es estable. Otra manera de clasificar las investigaciones es la clasificación por tiempo, es decir, si la investigación va a ser longitudinal o transversal. Longitudinal implica que vamos a hacer un estudio a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, estudiar a una persona cuando tiene 1 año, cuando tiene 2 años, 3 años, hasta los 20 años. En cambio, un estudio transversal es un corte en el tiempo, es decir, bueno, de acá a acá, un pequeño periodo de tiempo, vamos a realizar esta investigación y ver qué resultados se producen. Cómo sigue evolucionando eso en el tiempo, ya sería una perspectiva longitudinal. Bien, a modo de resumen de esta clase, hemos visto que la investigación tiene diferentes maneras de clasificarse. En este caso hemos visto dos: clasificación por tiempo, según la cantidad de tiempo y, insiste, las características de cómo se va a usar ese tiempo, y la clasificación según metodología. Dentro de la metodología no debemos olvidar que un estudio puede ser cuantitativo, es decir, puede combinar metodologías. En la clase que viene vamos a hablar acerca de la investigación por niveles, la cual
también se combina con estas otras dos maneras de clasificar las investigaciones. Hasta luego.